Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta es una nueva entrega de un video tutorial básico de rinoceros, ¿sí? Para que empecemos o sigamos, mejor dicho, viendo las herramientas básicas de este programa. En principio, habíamos quedado que vamos a trabajar con una sola vista, para que sea maximizar la ventana, ¿sí? La vista sería la vista superior, en este caso, porque estamos, obviamente, como dije anteriormente, por ahora estamos únicamente dibujando lo que sería en plano. Entonces, si hacemos un breve repaso de lo que vimos el video anterior, habíamos visto, por ejemplo, la herramienta rectángulo. Habíamos visto la misma herramienta rectángulo, pero partiendo desde el centro. Acá lo estoy haciendo todo manualmente. Si quisiéramos, por ejemplo, darle una medida específica, pondríamos, por ejemplo, 40 milímetros por 20 milímetros. Un ejemplo, ¿no? Habíamos visto la herramienta elipse también, desde el centro. Y desde uno de los lados. Y ambas podemos darle una medida, ya sea de radio, 40, o ya sea de diámetro, ¿sí? Este es un repaso, vuelvo a repetir, del video anterior. Otra cosa que habíamos visto es la polilínea. Hasta acá todo muy fácil y básico, como dije anteriormente. Lo que vamos a ver de nuevo en este nuevo video, valga la redundancia, es la herramienta polígono. Acá estoy dibujando un polígono manualmente. Observen cómo el polígono lo dibuja también desde el centro. En este caso, el primer botón de la herramienta polígono lo que hace es dibujar desde el centro hasta uno de los vértices de los lados. No sé si lo llegan a ver. Lo que podemos hacer con la herramienta polígono, por ejemplo, es modificar la cantidad de lados. Por ejemplo, en este caso está configurado 10, pero yo voy a poner 6. Y observen cómo ahora tengo un hexágono, ¿no? Y también le puedo dar la medida que va desde el centro hasta donde, vuelvo a repetir, ¿sí? En este caso termina el punto, que sería un vértice. Otra cosa que podemos utilizar acá, recuerden que con la tecla Shift presionada trabajamos en el modo ortogonal. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso me va a dejar hacer que el punto se mueva horizontalmente, paralelamente al punto inicial, o verticalmente, pero paralelamente. Entonces me va a quedar un hexágono, se podría decir, derecho, ya sea con los vértices de forma vertical o los vértices en forma horizontal. Repito, esto lo logro con la tecla Shift presionada. Si yo suelto, ya tengo libertad para ponerlo en cualquier lado, al punto. Lo vamos a hacer de manera ortogonal, entonces me quedo tranquilo de que el hexágono en este caso, ¿sí?, va a quedar derechito. O sea, la base del hexágono va a estar derecha. Pero al mismo tiempo le vamos a dar una medida. Le vamos a dar una medida de radio, se podría decir, 50 milímetros. Y ahora sí, toco la tecla Shift para que quede derecho. Fíjense que ya la medida del hexágono no se mueve, porque ya lo configuramos en la consola. Ahora presionando la tecla Shift va a quedar, como dije anteriormente, derechito. Como dijimos, la medida del centro hasta el vértice tiene 50 milímetros. De la misma manera puedo dibujar un polígono desde el centro, pero ahora no va hasta uno de los vértices, sino que va hasta el centro de uno de los lados. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner 50 milímetros. Vamos de nuevo a presionar la tecla Shift para que sea de modo ortogonal.
Y básicamente es lo mismo. Lo que sí, este rectángulo debería, este hexágono debería ser más grande que este que está acá. Porque este es desde el centro hasta un vértice y este es desde un centro hasta la línea media de uno de los lados. Pero bueno, son diferentes maneras de dibujarlo más que nada. En este caso por ahí la precisión va a depender del objeto que estemos creando, obviamente, ¿no? Otra herramienta interesante es la herramienta estrella. Esto se parece muy a lo que es por ejemplo, el Corel, más que nada, ¿no? Es una fusión entre un CAD y el Corel, si se quiere. Dibujo una estrella, ¿sí? Desde el centro. También puedo modificar la cantidad de lados. Como me quedó configurado 6 lados, esta estrella va a tener 6 puntas. Vamos a ponerle 5, por ejemplo. ¿Sí? Le di una medida de 5 milímetros. Y ahora, fíjense que puedo ir hacia afuera o hacia adentro. Hacia adentro o hacia afuera. Y ahí le doy las puntas de la estrella. Por otro lado, lo que puedo hacer... Vamos a hacer otro ejemplo de estrella. Pero en este caso vamos a poner 12 lados. 12 milímetros. La cantidad de lados los modificamos acá. 12. Ahora sí. Y tengo una estrella de 12 puntas. Hasta acá herramientas más que básicas. Por otro lado, lo que podemos hacer también son curvas, ¿sí? Las herramientas curvas. Básicamente hay dos, ¿sí? Muy interesantes al momento de hacer curvas. La primera, vayan observando, se llaman nodos anclas. ¿Por qué? Porque los nodos no son parte de la figura, sino que son anclas. Entonces con esto lo que se logra es que la figura, la curva de la figura, sea mucho más suave. Por otro lado, no tenemos los puntos de referencia, donde los nodos, a medida que nosotros vamos dibujando, son partes del dibujo. Vuelvo a repetir, son todos dibujos básicos que vamos incorporando a los conocimientos de Rhino. Otra herramienta que podemos utilizar... disculpen, me olvidé de comentarles que cuando tenemos un dibujo hecho con curvas, nosotros también con este botón, ¿sí?, podemos modificar el objeto. O sea, tenemos la posibilidad de movilizar cada uno de los nodos. De esta manera, con este botón que toque acá, los nodos los podemos modificar como punto de referencia. Y con este que está acá lo podemos modificar con los nodos anclas. Recuerden que los nodos anclas no son parte del objeto, a diferencia de los puntos de referencia o nodos de referencia que sí son parte del objeto. Otra herramienta muy interesante que podemos utilizar, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a dibujar un círculo. Este círculo le vamos a poner un radio de 50 milímetros. Me pareció como muy grande. Vamos a modificar y vamos a poner un tamaño de 25 milímetros. Vamos a dibujar un cuadrado también de 25 milímetros. Tengan en cuenta que el cuadrado pusimos lo que es la medida de lado y del círculo pusimos el radio. Por eso ahí entrarían 2 cuadrados dentro de lo que sería el círculo. Estamos hablando de ancho, ¿no? Y una manera muy interesante, o una herramienta muy interesante cuando tenemos objetos, es la herramienta Gumball. Pero esta la vamos a utilizar o la vamos a apreciar mucho mejor si cambiamos de vista. ¿Sí? Vamos a cambiar a la vista 3D.
o perspectiva. Entonces, con la herramienta Gumball, fíjense cómo aparecen nodos, ¿sí? Varios nodos. Por ejemplo, esto es para movilizar la figura en el eje X. Esto es para movilizar la figura en el eje X. Y este es para movilizar la figura en el eje Z. Podemos girar el objeto. Todo esto obviamente lo estamos haciendo de manera manual. Sí, bueno, acá estoy girando un círculo en plano, así que estamos haciendo exactamente lo mismo. Lo vamos a hacer con el rectángulo para que se note un poquito mejor. Ahí está, ahí se va notando. Vuelvo a repetir, todo esto lo estamos haciendo de manera manual. No estamos poniendo ni grados, ni milímetros, ¿sí? No estamos haciendo nada de eso. Si mantengo presionada la tecla Alt, lo que puedo hacer, ¿sí?, es por un lado duplicar el objeto y por el otro darle profundidad. Ahí lo estoy duplicando. Si lo agarro del nodo, le estoy dando profundidad al objeto. Vuelvo a repetir, le estoy dando una profundidad de manera manual. Por el momento estamos jugando. Vamos a hacerlo con este círculo de acá. Si lo hago de la flecha, presionando la tecla Alt, repito, lo que hago es copiar el objeto. Si agarro no de la flecha, sino del nodo que está en la flecha, presionando la tecla Alt, lo que hago es tener en este caso un cilindro. Ten en cuenta que este cilindro está vacío, obviamente, ¿sí? Todavía no le dimos relleno. Vamos a activar las otras líneas, perdón, las otras vistas. Así vemos cómo quedaron conformados nuestros objetos. Vamos a desactivar el Gumball. Repito, esto lo logramos con la herramienta Gumball que tenemos en la barra inferior, ¿sí?, donde está el ortogonal también y donde está la grilla Snap, que creo que no la comenté a la grid Snap. Tiene que ver con la grilla que tenemos atrás, con la cuadrícula. ¿Para qué se utiliza? Y se utiliza, por ejemplo, si yo estoy haciendo una línea y activo la grid Snap, acá lo vamos a apreciar mejor porque está muy lejos, van a notar que se pone justo en los puntos, ¿sí?, en la intersección de la grilla. No me puedo poner en el medio de una grilla o de una celda. Entonces, por ejemplo, si quiero hacer una línea de 2, 4, 6, 8, 10 milímetros, puedo utilizar directamente la grilla. ¿Por qué? Porque la grilla es como un papel cuadriculado. Y por defecto, la grilla viene dividida, se podría decir, de 1 milímetro. O sea que esta línea tiene una medida de 10 milímetros. Bueno, voy a desactivar la grid Snap. Como dije anteriormente, la herramienta Gumball la encontramos en la parte inferior. Acá se la estoy mostrando con el puntero del mouse. Y es muy interesante a la hora de hacer un copiado rápido, girar manualmente. Vuelvo a repetir, por ahora estamos haciendo todo de manera manual, sin dar medidas, ángulos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo último que vamos a ver en este video, también vamos a utilizar la vista superior. Es algo muy interesante, ¿sí?, que aquellos que ya han trabajado con CAD o han utilizado el mismo Corel, ¿sí?, tiene que ver con las capas, ¿sí?, o sea, las layers, ¿sí?, en castellano capas, en inglés layers. Esperen que vamos a eliminar todo esto. Vamos a hacer 3 figuras rápidas. Círculo, obviamente. Un rectángulo, obviamente. Y ya que estamos, vamos a tirar una estrella. Entonces,
Todos estos objetos quedaron en la capa de default, o sea, en la capa que viene por defecto. Lo que vamos a hacer es una nueva capa, C, otra capa, vamos a poner E de elipse, y otra capa que diga estrella, pero se me duplica la E, así vamos a poner S de star. Pero fíjense que los objetos siguen quedando en la capa de default. Yo voy a ocultar la capa de default y desaparecen. Con el foquito yo activo o desactivo la capa. La oculto o la hago visible. Siempre tiene que haber una capa que sea la capa maestra, ¿sí? En este caso yo puse como capa maestra la capa C, que está vacía. La capa E está vacía y la capa S está vacía. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es seleccionar el círculo. Dentro de lo que es el círculo vamos a elegir con el botón secundario la capa C, cliquear con el botón secundario y vamos a elegir la opción Change Object Layer. Voy a ocultar la capa C y observen que el círculo ya pasó a ser, o a pertenecer mejor dicho, a la capa C. Vamos a hacer lo propio con el cuadrado. Bueno, me confundí, lo puse en otra capa diferente, no importa, el cuadrado lo vamos a poner en la capa E y la estrella lo vamos a poner en la capa S. Observen cómo voy a ir ocultando cada uno de los objetos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno está en diferente capa. Acabo de separar los objetos en tres capas diferentes. Otra cosa que podemos hacer, más cuando estamos trabajando con dibujos complejos, es modificar el color de cada una de las capas. Entonces, ¿qué logro con esto? Que cada objeto tenga el color de su capa. Es muy útil a la hora de diferenciar qué objeto que tengo en qué capa. Tengan en cuenta que un consejo, no le den color amarillo, porque el color amarillo es el color por defecto cuando seleccionamos los objetos. Entonces, si yo tengo una capa amarilla, no vamos a saber, o por ahí nos podemos confundir en realidad, si el objeto está seleccionado o no. Entonces, resumiendo, lo que tenemos son tres objetos en tres capas diferentes. ¿Sí? Otra cosa que podemos hacer con las capas es, por ejemplo, en activar lo que se llama el candado, ¿sí? Y es como congelar los objetos que están en esa capa. Por ejemplo, yo puedo mover el círculo, puedo mover el rectángulo cuadrado y la estrella no me registra. ¿Por qué? Porque tengo desactivada esta capa o la tengo cerrada, ¿sí? Lo mismo puedo hacer con todas las capas, entonces yo sé, me quedo tranquilo que estos objetos no se van a mover. Si yo puedo seguir trabajando encima, pero estas tres capas las tengo totalmente bloqueadas. Sí, bueno, lo que les voy a pedir es que practiquen esto con el programa. Obviamente cualquier consulta que tengan me la hacen por medio de la plataforma, en este caso el Classroom. Y bueno, les dejo un fuerte abrazo. Hasta luego.